con la presencia de los mismos intervinientes y con el tribunal en la composición original de la sesión anterior. El día de hoy, el defensor Osvaldo Pizarro quizás se ha incorporado a la sala de audiencia, se encuentra asistiendo de manera presencial, y corresponde entonces que el fiscal comience ejerciendo su derecho a réplica. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en el ejercicio de mi derecho a réplica, quiero abordar los puntos que me parecen relevantes en relación a los alegatos de la defensa. Procuraré no repetir, obviamente, los aspectos probatorios que constan en el desarrollo de este juicio, a los cuales particularmente me referí en la clausura. El primer punto que me parece atingente, sus señorías, es respecto a la primera parte del alegato de clausura de la defensa, cuando realiza un análisis doctrinario de la institución de la legítima defensa. Lo cierto, su señoría, que para ser breve en este punto, estamos de acuerdo con la defensa en los conceptos doctrinarios vertidos. Coincidimos en el amplio consenso que existe en la doctrina y la jurisprudencia respecto a los elementos, requisitos, naturaleza de dicha institución, que como bien dijo el colega Pizarro, no ha sufrido mayores modificaciones desde el siglo XIX. Pero acá, su señoría, y en eso obviamente nos interesa poner el punto, hay una cuestión probatoria, que es la que debe tenerse en consideración. Son hechos que deben subsumirse dentro de una causal de justificación, que es la que está alegando la defensa. Como ya se ha referido, la agresión ilegítima debe ser actual o inminente, que es el elemento esencial de esta institución. Y en este caso hemos sostenido que la agresión que efectuó Gabriel Arias al acusado, al señor Torres, ya había cesado. Y para eso, su señoría, nuevamente reiterar el video llamado video social. Todos vimos ese video. Yo pedí respetuosamente al tribunal también e hice la cita del registro de audio respectivo, la declaración del perito, el señor Pardo, cuando dice que la persona, refiriéndose a Arias, hace contacto con el carabinero, gira, fue, empujó, se devolvió, se retira, no permanece al lado del carabinero. O sea, sus señorías, la agresión ya se había acabado. ¿Por qué? Porque ya se había consumado. Y por lo mismo, al desaparecer la agresión, ya no cabe legítima defensa. En ese punto, consecuente con lo recientemente afirmado, cito página 542 del libro Aspectos Esenciales de la Legítima Defensa, del autor Diego Manuel Luzón Peña, autor español, pero sabemos que las normas son idénticas a la del Código Penal chileno. Editorial BDF, segunda edición del año 2019. ¿Qué nos dice a propósito de lo último que he referido el autor Luzón Peña? A partir de ese momento, una reacción será venganza, retorsión, en su caso debido a un estado pasional o lesión debida a un error. Pero al faltar los requisitos esenciales, la agresión, la defensa y por supuesto la necesidad de defensa, no cabe ni eximente completa ni incompleta, como reconocen la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia. Eso es lo que hemos sostenido en este juicio, sus señorías. El segundo punto, también relacionado con aspectos doctrinarios, que ha citado la defensa, en cuanto a la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, estamos de acuerdo también. No se discute, sus señorías, que la valoración es ex antes. Pero acá el colega olvida un aspecto esencial también en el consenso jurisprudencial y doctrinario. La valoración es ex antes, pero conforme a un criterio objetivo.
La valoración debe ser conforme a un criterio objetivo. Dicho en términos bien coloquiales, su señoría, no se trata que por sí y ante sí el señor Torres diga que sintió miedo por su vida y eso lo habilita para usar el arma de fuego. La defensa incluso lo dice. Es razonable, dice, representarse al día siguiente que de ser votado mi vida corre peligro. Pero eso es una suposición, es una elucubración. Supuestamente debemos entender, el tribunal debiese aceptar, su señoría, sin más, por la sola declaración del imputado, que por el solo hecho de haber visto un video de una agresión de una colega, que ya hemos señalado muy lamentable, repudiable de todo punto de vista, por eso solo hecho, él puesto en esa situación, va a arguir que corría riesgo su vida. Tiene que existir, su señoría, una valoración objetiva. No olvidar, su señoría, que el señor Torres es un policía con casi 18 años de servicio a la fecha, con preparación, con entrenamiento, y debemos, por lo mismo, reiterar este criterio objetivo. ¿Qué significa el criterio objetivo, su señoría? También asentado unánimemente en doctrina y jurisprudencia. Lo racionalmente fundado para el hombre medio, diligente, colocado en la situación del autor. Lo racionalmente diligente. Fundado para el hombre medio, diligente, colocado en la situación del autor. Por lo mismo, su señoría, siendo consecuente con lo que hemos planteado en este juicio, el disparo efectuado por el acusado corresponde a un exceso extensivo, pues la agresión ya no era actual. Y por eso se habla de exceso extensivo. Ahora bien, si se estima que la agresión era actual, también haciéndome cargo de la última parte de mi alegato de clausura, si subsidiariamente estimáramos esta situación, estaríamos en presencia de un exceso intensivo que daría lugar a una eximente incompleta. Pasando a un tercer punto, sus señorías, llama la atención a este fiscal que la defensa, con retórica, ataca el peritaje del doctor Cartes, el doctor Juan Andrés Cartes, perito forense con larga trayectoria, experiencia, médico del servicio médico legal, y ataca el peritaje y las conclusiones del doctor Cartes porque claramente no le sirven para su teoría del caso. Pretende, sus señorías, limitadamente en mi concepto, a través de testimonios de oídas, incorporar supuestos conceptos en el sentido de que la trayectoria del disparo habría sido de adelante hacia atrás y que la herida posterior sería la herida de salida. ¿Por qué esa es su tesis? La tesis de la defensa es que de las tres heridas, la posterior es la de salida, y no sabemos, nunca lo supimos, cuál de las dos de entrada, cuál de las dos anteriores sería la de entrada. Eso nunca lo supimos. A mí me habría gustado, en realidad, que hubiesen venido a aclarar los doctores, porque hasta el día de hoy, razonablemente tengo esa duda. Porque la tesis del Ministerio Público es que hay un orificio de entrada, dos de salida, por las explicaciones que dio el doctor, el proyectil se fragmenta y sale por dos vías distintas. Pero yo no concibo racionalmente cómo puede ser al revés. ¿Cómo puede ser que entran por dos partes y sale por una? Eso no tiene ninguna lógica, no hay para qué ser médico para darse cuenta que eso no resiste ningún análisis. Pero bueno, su señoría, no voy a repetir lo que ya señalé en la clausura, también hice una cita de un audio que me parece muy relevante, son 1 minuto y 45 segundos, muy relevante, cuando el doctor Cartes hace su exposición previo a que lo interrogue el fiscal, querellante, defensa, tribunal. El relato más espontáneo, más prístino, más propio de lo que es su peritaje. Y por eso lo cité. 1 minuto y 45 segundos. Lo dice con todas sus letras, su señoría. Me remito a ello, no lo voy a repetir, solamente refrendar un informe absolutamente objetivo. Proviene de un organismo público. Señoría. No tiene ningún interés, obviamente, en el desarrollo de este juicio, la declaración del doctor Cartes. Hay un rigor científico,
latamente se le exhibió la geotac, las radiografías, los videos, en fin, me remito a eso, el tribunal sabrá valorar y darle el peso que merece la declaración del doctor Carter y las conclusiones que son relevantes para el Ministerio Público. Disparo de atrás hacia adelante, cara posterior de la pierna izquierda, dando directamente hacia el disparador. ¿Qué se condice por lo demás con lo que hemos probado en este juicio? La declaración de Arias, la declaración de Nilo, los videos, su señoría, nuevamente. La pierna izquierda estaba mostrando la cara posterior hacia el arma de fuego. Cuarto punto, su señoría, respecto a este mismo aspecto, la defensa ha dicho, parece que cediendo ante la rotunda evidencia, pero bueno, eso no está dicho en la acusación. Eso el fiscal no lo dijo en la acusación. Y por lo tanto ya insinúa un tema de congruencia, aparentemente. Señoría, la teoría del caso del Ministerio Público es que acá hay una acción irracional, un disparo imprudente, un disparo desproporcionado, sin necesidad ni justificación atendida a las circunstancias. Ahí está la acusación, el texto de la acusación, señoría. Bueno, precisamente esto es una manifestación de ello. La defensa pretende que en la acusación nosotros literalmente hubiésemos puesto todos los aspectos, todos los elementos que apuntan a calificar esta acción como irracional, como no necesaria para el ejercicio de la función que desempeñaba el señor Torres el día 6 de marzo del año 2020. La verdad las cosas es que las propias limitaciones del lenguaje le darán la respuesta. No hay acá una cuestión de congruencia, su señoría, es precisamente este aspecto relevante. Y lo hemos probado, su señoría, con el video, con la declaración del señor Pardo y con la declaración del doctor Cartes. La irracionalidad está ahí, la falta de necesidad está ahí. Una persona que está huyendo, que está de espalda, que evidentemente está en proceso de huida, recibe el disparo. Eso es lo desproporcionado. Voy a citar un fallo brevemente más adelante, su señoría, al cerrar. Quinto aspecto, su señoría, para ir ya, me queda este y otro punto más. Reitero, lo demás no me parece relevante repetir lo mismo que ya hemos señalado. La defensa también hierra en una apreciación y curiosamente trae a colación un instructivo del Ministerio Público, que es un instructivo reciente, del 28 de julio de este año, que conozco perfectamente porque yo soy el fiscal preferente para las causas de derechos humanos, así que me llamó mucho la atención el argumento de la defensa. Dice la defensa que el Ministerio Público funda la responsabilidad penal del acusado en normas administrativas de Carabineros. Jamás hemos sostenido eso nosotros. De hecho, si su señoría ve la acusación, creo que no tengo ninguna cita en las normas respectivas a las normas administrativas de Carabineros. Ninguna cita. Hago referencia, obviamente, al Código de Justicia Militar, al Código Penal. Por lo tanto, me parece un argumento absolutamente fuera de lugar. No es efectivo que nosotros hemos fundado la responsabilidad penal en normas administrativas de Carabineros. Si se han invocado, su señoría, esas normas es porque precisamente son un marco referencial, un marco obligatorio para el funcionario policial. El debate siempre lo hemos dado a nivel de causales de justificación. ¿Qué duda cabe de aquello? De hecho, la propia defensa hace referencia en su clausura a ese aspecto. Hemos estado discutiendo acá del 10-4, eso está más que claro. Estamos discutiendo de legítima defensa, en eso estamos de acuerdo con el colega. Y hay una lectura parcial del instructivo. Y con esto respondo, su señoría, si el tribunal queda con la duda, bueno, pero ¿por qué entonces el fiscal trae a colación esta normativa administrativa de Carabineros? Que dicho sea de paso, no solamente normativa administrativa, hay normas de derecho internacional de los derechos humanos. Ya hay referido. ¿Por qué, su señoría? Porque, como lo dice mi instructivo, desde una perspectiva probatoria, ese es el elemento, su señoría, desde una perspectiva probatoria, el valor de los instrumentos institucionales que regulan el uso de la fuerza cobra especial relevancia al momento de analizar el tipo subjetivo de una determinada conducta típica. Específicamente, su señoría, el apego
o desapego al instrumento, la entidad o gravedad de la infracción de protocolo, la exigibilidad del protocolo en atención a las circunstancias contextuales reinantes en el caso concreto. ¿Qué es lo que nos permite eso, su señoría? En conjunto con otros antecedentes probatorios, afirmar o rechazar la concurrencia de elementos subjetivos del tipo penal. Es decir, esa es la relevancia. Ahí está el dolo, están los elementos subjetivos del tipo penal. Por eso, si probamos esos elementos cognoscitivos, es lo que nos permite a nosotros afirmar la responsabilidad unido con los otros elementos probatorios. Pero no es que nosotros estemos fundando la responsabilidad penal del señor Torres porque incumplió la circular 1832. Eso está lejos de nuestra pretensión punitiva. ¿Hay un aspecto probatorio relevante? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí está, su señoría, precisamente la relevancia al momento de analizar el tipo subjetivo en relación a esta conducta del 330, número 2 del Código de Justicia Militar. Y concordante con eso, su señoría, como ya he dicho, el debate lo hemos planteado en sede de causal de justificación, de las cuales el colega ha alegado la del 10 número 4 y también la del artículo 410 del Código de Justicia Militar. Y en ese sentido, su señoría, para concluir, cito un importante fallo de la excelentísima Corte Suprema de 21 de agosto del año 2013, la causa rol 6735/2012, que es un recurso de casación, su señoría, en un caso muy conocido, que es el caso del comunero Mendoza Collío. En ese caso, su señoría, el tercer juzgado militar de Valdivia había condenado a un funcionario de Carabineros por el delito de violencia innecesaria, causando la muerte, artículo 330, número 1 del Código de Justicia Militar. Esta decisión fue apelada y la Corte Marcial revocó y absolvió al enjuiciado. Pues bien, la excelentísima Corte Suprema conoce de este recurso de casación y es precisamente este rol 6735/2012, que es muy parecido, obviamente guardando las proporciones, con el caso que nos convocó a nosotros. ¿Por qué? Porque se alega en ese caso, su señoría, que se configura ahora la circunstancia del artículo 410 del Código Jurídico, que es precisamente uno de los aspectos que ha invocado la defensa. Y en lo pertinente, su señoría, bueno, en el considerando segundo, la Fiscalía Judicial hacía ya referencia a la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. ¿Por qué? Porque en este caso el disparo fue también por la espalda. Insisto, fue en otras circunstancias, se probó que no se probó que haya sido racionalmente necesario hacer un disparo a la espalda de la víctima, se señala, por la Fiscalía Judicial. Pero ¿qué razona la excelentísima Corte Suprema? Obviamente es un recurso de casación, los hechos son los que se dieron por probados en el Tribunal Acuo, y en el considerando quinto señala, estos acontecimientos no se avienen con la eximente de responsabilidad que reconoce la sentencia a favor del acusado. Considerando quinto, en efecto, en lo que dice relación con la existencia de una agresión ilegítima, actual o inminente, el fallo únicamente estableció como hecho que la distancia existente entre el presunto atacante y el policía que le dispara era de 30 metros, ingresando el proyectil que causó la muerte de la víctima por la espalda. Y después hace una serie de análisis fácticos. Y termina ese considerando. Estos mismos antecedentes dicen, descartan la necesidad racional de usar el armamento que portaba en términos de apuntar al cuerpo de un supuesto atacante, porque como se dijo, no está establecida la circunstancia de una agresión ilegítima. Y en el considerando sexto y final, hace referencia a lo que ya hemos señalado en este juicio. Leo brevemente este considerando. Como se ha razonado, por no concurrir en los hechos declarados en el fallo del presupuesto de agresión ilegítima, real, actual o inminente que integra la eximente reconocida en el fallo, ha de concluirse que hubo un exceso de violencia
consistente en disparar al cuerpo de la víctima y que ha tenido lugar la transgresión denunciada por la norma en la aplicación del artículo 410 del Código de Justicia Militar. Y cita las normas del Código de Procedimiento Penal, el 540. Eso es el quid del asunto, sus señorías. Un exceso de violencia similar al que hubo en el caso que sus señorías deben resolver. Por lo tanto, sus señorías, ese es un fallo que me parece atingente, relevante, y lo cito y lo pongo en conocimiento del tribunal y a disposición si se me requiere. Muchas gracias, señor presidente. Ese es mi derecho a réplica. Bien, tiene la palabra el abogado querellante para ejercer el mismo derecho. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías y demás intervinientes. Solo me haría cargo de algunos puntos más bien fácticos de forma breve respecto a lo que señaló la defensa ayer en su alegato de clausura. Primero, respecto al punto que toca la defensa en cuanto a que habría existido un piquete en el hombro izquierdo, y respecto a este punto, la defensa señala que la única manera razonable de poder entender que lo que causó esto fue un elemento cortopunzante. Termina concluyendo que este elemento cortopunzante se habría encontrado en poder de la víctima Gabriel Arias Soto. Sin embargo, señorías, es preciso tener presente de que durante este juicio han sido exhibidos los videos, tanto el video de Senco como el video de redes sociales, en que se da cuenta, señorías, que las únicas agresiones efectivas a que recibe el acusado solo tienen lugar con posterioridad al momento en el que éste dispara. Recordemos que todos fuimos testigos al ver estos videos de que luego de disparar se acerca una persona con polera blanca que le propina una patada, se acerca a otra persona por la parte de atrás que lo golpea con un objeto contundente, señorías. Y esto ocurre solamente después del disparo y además cuando Gabriel Arias Soto se encontraba fuera del lugar de los hechos. En ese momento, don Gabriel Arias Soto estaba siendo atendido en la intersección de calles Paiscaví con San Martín por personas producto de la agresión que resultó por el disparo, sus señorías. Además, la defensa señala que respecto a este punto, el testigo Gabriel Crobo habría visto este elemento cortopunzante al momento en que él baja con posterioridad a los hechos desde su departamento. Sin embargo, señorías, es preciso reiterar que este elemento solamente fue agregado en la declaración en este juicio. En la declaración que aparece en la investigación y que él señala que dio el día 7 de marzo de 2020, es decir, al día siguiente a ocurrido los hechos, no hizo mención de este elemento, solamente lo agregó de forma espontánea a este juicio, señoría. Y además, también hacer mención de que es el mismo comisario de Policía de Investigaciones, don Mauricio Gaete Bustamante, quien señaló que durante el proceso de investigación, lo único que daba cuenta de este elemento era solamente la versión del acusado, quien él, según su apreciación, señalaría que se habría realizado este piquete en el protector de su hombro izquierdo, atribuyéndolo de alguna forma a la actuación de la víctima en contra de él, su señoría. En este sentido, el comisario Mauricio Gaete Bustamante fue enfático en señalar que durante el proceso de investigación no hubo ninguna conclusión fáctica ni real de que se pudiera refrendar este punto y tampoco ningún testigo, asimismo lo señaló, hizo referencia a esta circunstancia. Y ahora, señorías, también en cuanto a lo ya señalado por el fiscal de esta percepción de circunstancias reales ex ante que llama a hacer la defensa, señala la defensa en este punto que el acusado se representa esta situación de peligrosidad, toda vez que él vio el video de los hechos ocurridos el día 5 de marzo, de este lamentable episodio donde una colega suya fue botada al suelo y agredida por manifestantes. Sin embargo, tenemos que entender, señoría, que son contextos diferentes, son lugares diferentes. Estos hechos del día 5 de marzo ocurrieron en el sector de Palacio de Tribunales, un sector donde en ese momento fueron llamados los funcionarios de fuerzas especiales, tal como relató la funcionaria Brandó, porque justamente en ese lugar sí existían manifestaciones, sí existían desórdenes públicos. Recordemos que la funcionaria Brandó señaló de que incluso habían personas lanzándole piedras a los vidrios del Palacio de Tribunales.
Y además, su señoría, tomando también lo que señala el fiscal, el acusado, recordemos, y esto lo planteamos también en el alegato de apertura, no es una persona común, su señoría, sino que se trata de un funcionario de Carabineros de Chile, un funcionario encargado de cumplir la ley, un funcionario que tiene la facultad de hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, con pleno respeto a los derechos y garantías fundamentales de las personas y con observación a los principios de proporcionalidad y necesidad, señorías. Y esto es especialmente relevante, sobre todo cuando se solicita tener esta percepción de un hombre medio, toda vez que tenemos que el acusado lleva al menos 17 años integrando la institución de Carabineros, formó parte de la facción de Fuerzas Especiales, que es la que se dedica exclusivamente también al mantenimiento del orden público, como nos ha señalado la defensa. En ese sentido, señoría, además, tomando el punto de que la defensa mantiene esta existencia de un ambiente hostil en el lugar en que ocurren los hechos, fue el mismo acusado en su contrainterrogatorio por el fiscal, cuando el fiscal le preguntó por qué ingresaron por calle Paicaví. Y él mismo fue el que señaló que era un lugar seguro, que era un lugar despejado, que era un lugar tranquilo, lo que hemos escuchado. Y luego de eso, le consultó si existían manifestaciones en el lugar. El acusado señaló que no. Le preguntó si existía lanzamientos de bombas Molotov en el lugar. El acusado le señaló que no. Y finalmente le preguntó si existían lanzamientos o pedradas en ese lugar y el acusado igualmente señaló que no, señoría. Entonces, estamos en una situación en que no hay una amenaza potencialmente letal, no hay un ataque con armas, que son las hipótesis sobre las cuales él podría haber hecho uso de su arma de fuego. En estas consideraciones, señoría, y para no reiterar lo ya señalado en el alegato de clausura, solicitamos la condena del acusado por el delito del artículo 150 de premios ilegítimos del Código Penal. Eso es todo. Gracias, presidente. Señor Guzmán, ¿usted no se va a pronunciar respecto de la alegación de causal de justificación y de la eximente incompleta a la que ha hecho referencia el fiscal? No, señoría, solamente quedamos con la alegación ya hecha por el fiscal, señoría. Tiene presente entonces lo expuesto por el abogado querellante en cuanto a adherir a los argumentos expuestos por el fiscal en relación a los temas ya citados. Y ahora tiene la palabra el defensor para ejercer su derecho a réplica respecto a los argumentos expuestos en esta audiencia, tanto por el Ministerio Público como por el querellante. En nuestro Código Procesal Penal, en parte en su... Escucha lejos. Sí. Más cerca, el micrófono. Oye, ponerme más cerca, magistro. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí, ya, gracias, magistro. Nuestro sistema procesal penal, magistrado, en su construcción y el código mismo tiene ideas extraídas del sistema europeo continental, en parte del sistema norteamericano, particularmente en el área de litigación y en la ponderación de información. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque a diferencia de lo que seguimos sosteniendo en los debates respecto de la valoración probatoria o de los medios de prueba, donde seguimos a veces repitiendo el concepto de si determinada información resulta creíble o no creíble, estos sistemas que he citado, el europeo y el norteamericano, traen como denominador común, y mayoritariamente en el norteamericano, a través de las reglas federales de evidencia, traen como denominador común el concepto que dice relación con la confiabilidad o la fiabilidad de la información. Eso
es un elemento que ha permitido incluso superar los debates respecto de si un testigo o un perito miente o no miente, o un niño miente o no miente, sino más bien si la información que de esa fuente proviene es confiable o no es confiable, más allá de la existencia de un dolo directo eventual de mentir. Valoración asociada a la confiabilidad de esa información. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque precisamente la primera conclusión que vamos a rebatir por parte en el alegato de clausura del Ministerio Público tiene que ver con que el doctor Cartes es el gran hombre que logra dilucidar desde la lógica científica qué es lo que ocurrió en cuanto a trayectorias, disparos y demás. Y haciendo o afirmando que él fue el único, y aquí repito, el único que tuvo a la vista los antecedentes clínicos, radiográficos, antigiotac, antecedentes, carpeta, videos. Pero recordemos qué tan fiable o confiable puede ser esta fuente de información, cuando precisamente su propia metodología fue desacreditada en el mismo juicio, en el sentido de que él, al momento de preguntársele respecto del contenido y conclusiones de su informe, nunca hizo o derivó una conclusión asociada, por ejemplo, a los videos. De hecho, ni siquiera los identificó. Nunca hizo alusión a qué fuente de información asociada a una carpeta investigativa le permitía generar algún tipo de afirmación en los términos que él concluyó. Reconoció que efectivamente el tema de el ingreso total o fragmentado de la munición no era posible de determinar e hipotetiza, utilizando antecedentes anteriores de los otros médicos, Tuchel y Gacitúa, respecto de el ingreso y la salida de proyectil. Pero lo cierto es que esa metodología misma y los dichos de él no resultan confiables ni fiables. Recordemos que uno de los elementos importantes en materia pericial tiene que ver con la posibilidad de reproducir y que la metodología del peritaje sea lo suficientemente detallada en sus mecanismos y en sus operaciones practicadas a fin de que cualquiera de nosotros que lo leyera o lo escuchara pudiera llegar a las mismas conclusiones, especialmente si es un perito que lo revisa. Y eso claramente del doctor Cartes no ocurre. Segunda conclusión realizada por parte del Ministerio Público, que la aparente contradicción que la defensa dejó ver en el contraexamen del señor Nilo Vargas respecto de haber escuchado un solo disparo, como pretendía la defensa, y no haber visto ese disparo, es errada. Y es errada porque, efectivamente, frente a las preguntas de estos intervinientes, el señor Nilo no fue capaz de posicionarse en el sitio del suceso o en el lugar, en el macro sitio del suceso o en el macro sitio de ocurrencia de los hechos. Cuando se le pregunta específicamente, dice que efectivamente las imágenes no son suficientes, que él no se logra ver, que él no se logra apreciar. Lo que contestó a la Policía de Investigación en su momento, aun cuando se haya hecho el esfuerzo de aclarar esa situación, es que efectivamente, de acuerdo a la dinámica de los hechos, él solo escuchó un disparo y no vio cuando se disparó. Tercera conclusión. El fiscal en su alegato clausura planteó que el disparo había sido irracional. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese sido Gabriel, si hubiera sido un cliente de un restaurante? Pero no es así. En este juicio estamos analizando lo que ocurrió ese día 6 de marzo respecto a don Víctor Torres, una persona que fue agredida en a lo menos 5 oportunidades en un lapso de 5 segundos y posteriormente fue nuevamente agredido. Y ahí hay un elemento que aterriza esta afirmación. Los elementos de análisis ex antes, como lo hemos planteado y que nos alegramos que se reconozca como un elemento por parte del Ministerio Público al momento de apreciar, precisamente, tal como lo citamos ayer, dice en relación con un criterio objetivo ex antes, de acuerdo a la conducta, como lo citamos en el fallo de la Corte Suprema, el último que citamos, de acuerdo a la conducta de un hombre razonable retrostrayéndose al lugar y al momento de los hechos. Eso es lo que precisamente nosotros planteamos en nuestro análisis y en la rendición de pruebas. Cuarta conclusión.
el señor Torres o el contingente de motoristas, se dijo, tenía los medios para contener la muchedumbre. Pero este juicio no es de juzgar al contingente de motoristas, es juzgar en especial al señor Torres, el último de la fila de ese contingente de motoristas, que se quedó solo, que quedó aislado de su grupo y que no portaba ningún otro elemento para defenderse que no fuere su arma de servicio. Quinta conclusión. Cuando el fiscal cita las normas de uso de la fuerza y los niveles de agresión y desvirtúa la existencia del nivel 5 que Torres señaló al momento de su declaración inicial ante la policía, respecto del uso de armamento letal, y echa de menos en realidad la existencia de un nivel 4, que era el que más bien se ajustaba a esta realidad, y por eso hicimos alusión, por cierto, a la cita que se estaban planteando de la circular 1832 de Carabineros, que es la norma administrativa a la cual posteriormente me referiré. Es cierto que hay un nivel 4, es correcto, y este nivel 4 exige precisamente cuando hay un intento de lesionar a un carabinero para resistir el control o evadirlo, y que no pone en riesgo su vida, se solicita o se indica que lo correspondiente es el uso de armas no letales. Y los medios son reactivos o técnicas para inhibir una agresión. Pero la pregunta es, ¿cuáles? Haciendo la aplicación de un análisis ex antes, retrotrayéndose al lugar y al momento de los hechos. ¿Cuáles? Y de ahí que deriva, por cierto, la importancia de necesariamente de querer aplicar esta normativa, que ya dijimos que más bien tenía un fundamento en la responsabilidad administrativa, que es el principio de necesidad de esta misma norma, que dice que esto se aplique en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, es decir, de acuerdo a las posibilidades reales. Y eso, evidentemente, dista mucho de lo que ocurre en los hechos. Sexta conclusión, planteada el día de hoy, cuando ayer se hizo alusión a los instructivos del Ministerio Público y que hoy se señala que nosotros los citamos para efectos de fundar en esta normativa administrativa la responsabilidad de Carabineros. No, no es eso. Lo que planteamos en nuestra alegación fue precisamente que encuadrar estrictamente el comportamiento de un funcionario policial en un hecho específico y determinado, sacando estas normas del origen, que son el control de orden público de la institución masiva de Carabineros en el contexto de manifestaciones, es muy distinto. Y por lo mismo no resultan aplicables, y de ahí que solo tenemos que quedarnos única y exclusivamente con la normativa penal. Séptimo punto. El fallo que se cita de la Corte Suprema por parte del fiscal, el 6735-2012, claramente lo conocemos. Y lo conocemos tanto que, de hecho, ese fallo en su descripción fáctica, que son los hechos que precisamente se dieron por acreditados, no acoge, y por ende no resulta aplicable a este caso concreto, la existencia de una agresión ilegítima. Cuestión que evidentemente en este caso, cuando se plantea la existencia de una eximente incompleta por el propio Ministerio Público, queda en evidencia, porque ese carabinero, el señor Torres, sí fue agredido ilegítimamente. Es más, la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer, ¿por qué a esta altura el adolescente que fue detenido, grabado agrediendo al carabinero, y la propia víctima de este caso no fueron efectivamente juzgados y sancionados, por mucho menos porque hay casos donde existe bastante menos evidencia probatoria que así lo establece? Y se cometió un ilícito, y ese ilícito debió haber sido sancionado, pero podemos divagar respecto a eso, y creo que en esta oportunidad no corresponde. Y lo último, respecto de lo planteado por el querellante en orden a poner en cuestionamientos las declaraciones del testigo Crobo Aciaín en cuanto a la existencia de la declaración espontánea en este juicio, no habiendo hecho alusión antes de eso. No es responsabilidad de nosotros
que anteriormente, durante una larga investigación, al único testigo que existía presencial y privilegiado en el lugar de los hechos, posicionado en los videos, e incluso en las fotografías, no se le haya tomado una segunda declaración, una tercera declaración, se le hayan mostrado los videos y demás. Fue un testigo que la defensa logró recabar, ubicar y que aportó a este juicio precisamente porque es un ciudadano común y corriente que vivió el rigor de las manifestaciones a los pies de su casa y que fue capaz de, y aquí viene enlazado con la otra conclusión, poder determinar que en calle Paitaví con San Martín era un lugar donde permanentemente habían manifestaciones sociales. Por eso él estaba ahí. Y pese a la percepción inicial que pudo haber tenido el señor Torres en orden a que en ese momento, en esa esquina, no se estaban lanzando molotov, en ese momento, en esa esquina, no se estaba generando manifestaciones porque estas estaban media o una cuadra más allá, evidentemente que esas mismas percepciones permiten afirmar que él nunca jamás pudo posicionarse o esperar las conductas de agresión de las cuales fue objeto. Y en el último punto, respecto de las afirmaciones señaladas el día de ayer por parte del Ministerio Público y el querellante en orden a la conducta desproporcionada del imputado en el uso de su arma de servicio. Su señoría, si hay pocos documentos donde uno puede encontrar el análisis de proporcionalidad en el asociados particularmente en un detalle más importante en cuanto a qué efectivamente se traduce esta legítima defensa y particularmente en el área de la proporcionalidad. Y citamos en este punto el artículo de Javier Willenmann, denominado Injusto y agresión en la legítima defensa, una teoría jurídica de la legítima defensa. ¿Por qué ello es importante? Porque precisamente se trata específicamente de cuál es la conducta que dentro de los parámetros legales puede entenderse como racionalmente reactiva frente a una agresión ilegítima. Y la doctrina es conteste en señalar que hay tres elementos importantes. Primero, no hay frente a una agresión la obligación de ceder. No existe la obligación de ceder frente a ese ataque y yo sacrificar mi integridad o estar dispuesto a sacrificar mi integridad física o psíquica para ceder frente a ese ataque. Segundo, no hay una obligación de buscar ayuda. Debo, frente a las circunstancias del caso concreto, en el momento de los hechos, debo reaccionar o reacciono de acuerdo a lo que tengo en ese momento, sin la necesidad de buscar ayuda. Y la tercera, que deriva y se desprende del propio texto de la legítima defensa, cuando se dice de cualquiera sea el daño que se cause, tiene que ver con que efectivamente esta reacción defensiva, dado las circunstancias del caso, no tienen un límite. Tanto es así que los casos que ha citado el fiscal como de legítima defensa tienen como un presupuesto el fallecimiento de una persona. En esos son los casos extremos de legítima defensa. En este caso puntual, estamos hablando de una persona que resultó con una herida de bala en su pierna, al cual perfectamente se le pudo haber disparado, de acuerdo a las circunstancias del caso, desde la cintura hacia arriba. Y de acuerdo a las circunstancias de este caso en particular, y tal como lo dijo el señor Torres, trató de causar el menor daño posible y disparó hacia abajo. Y que esto termina impactando por rebote, por fracción, directa e indirectamente, porque nunca lo vamos a saber, porque eso nunca se acreditó, en la pierna de la víctima de este caso. Eso es todo, su señoría. Gracias. Y se le otorga ahora la palabra al acusado Torres Aguayo para que manifieste, si es que lo desea, lo que estime conveniente respecto de lo que ha presenciado y oído en este. Solo si es que lo desea. Sí.
Por lo expuesto se declara cerrado el debate. Atendida la duración del juicio, la complejidad del mismo y visto además lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 343 del Código Procesal Penal, el tribunal se retira a deliberar en forma privada, regresando el día de mañana a las 9:15 horas para efectos de comunicar el veredicto al que ha arribado. Hasta entonces se decreta un receso. ¿Algo que señalar los intervinientes, señor fiscal? No, señor presidente. El abogado creyente, Nada por esta parte, señoría. defensores, No, magistrado, nada. abogado de la víctima, Solo el registro de audio, su señoría. registro de audio. Sí, su señoría. ¿Cómo se pide entonces? Remítase el correo electrónico con la aplicación correspondiente para conceder el registro de audio al abogado de la víctima. Y se pone término a la audiencia entonces hasta el día de mañana. Que tengan buen día.